Ahora sí, buenas noches. Tengan todos ustedes. Qué alegría estar aquí otra vez. Me siento tan feliz, gracias a Dios, que me permitió ir a ver a mis papás y sufrí tanto en el mar. Comer todas las cosas que mamá hizo. Una chulada, gracias a Dios. Todavía tengo mis papás hermosos y están sanitos, gracias a Dios. Así es de que, gloria a Dios. Y ya estoy acá y también se los prometo que los extrañé mucho, me hacen mucha falta. Así como quería irme, también quería volver, porque los quiero mucho. Alguien me dijo allá, ay sí, a lo mejor nomás eres tú y nadie te pela. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Ajá, pues yo los quiero mucho y si ustedes no me quieren, allá ustedes. Gloria a Dios. Pues comenzamos. Tanto había yo esperado este momento de comenzar Apocalipsis. Tenía muchos años pensando en hacer esto y hoy vamos a comenzarlo. Vamos a comenzar Apocalipsis. Lo que vamos a hacer, como ya les había dicho, vamos a comenzar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la introducción, vamos a hablar del general de Apocalipsis, pero el punto más importante que toquemos hoy lo vamos a extender el domingo. ¿Ok? Y así nos vamos a ir, digamos que para el próximo miércoles vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, a ver hasta dónde. Y luego de esos versículos que leíamos, que no vamos a ir muy recio, vamos a ir despacito. A lo mejor si nos tardamos 1 o 2 años, está bien. El último hora nos agarra el rapto y nos vamos. Amén. Déjenme le digo una cosita hablando del rapto. Que ahora que estudié Apocalipsis, ya lo había pensado, ya lo había como meditado, pero no lo había entendido así como por completo como hasta hoy. Y es de esto, pues se trata de esa introducción. Apocalipsis, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, no sé si a usted le pasaba o no, pero yo oía estas cosas que venían dragones y que venían. Mi papá siempre ha sido un hombre que le gusta mucho la Biblia, ¿verdad? Y siempre la ha estudiado. Y cuando hablaba con mi papá, con mi mamá acerca del libro de Apocalipsis, era terrible. Yo lo oía a ellos dos hablar de eso y que venían dragones y que venían unos animales que te muerden y te dejan meses como que te mueres y no te mueres. Yo decía, no, qué cosa tan terrible. Varias veces me acuerdo que yo me tapaba los oídos y me bajaba a la cama porque se me hacía tan duro, pues esas cosas que no entendía por qué estaban hablando de eso, pero se oía como muy feo, como cosa de eventos muy terribles, granizos grandísimos, y mi papá le hacía énfasis y mi mamá también se agüitaba. Pero mira, ahora que estudié esto, que estudié el todo de Apocalipsis, me encontré cuál es el propósito de Apocalipsis. Sí, y el propósito comienza en el primer versículo diciendo que esta es la revelación de Jesucristo a los suyos. ¿Ah? Esto es, todo lo que pasa en Apocalipsis para los que no son suyos, ¿sí? Para estos no es Apocalipsis. ¿Sí? Habla de lo que va a pasar con ellos, pero esta revelación es para nosotros, para los salvos. En sí es una preparación para los salvos, porque nosotros, de acuerdo en Tesalonicenses, nosotros no vamos a pasar por le llaman, déjame ver si me acuerdo cómo se llama. Bueno, la idea es de que es el tiempo en donde Jacob va a ser enjuiciado, que los judíos van a ser enjuiciados. Y nosotros no vamos a pasar por Apocalipsis. Si se fijan, al final de Apocalipsis, 3 veces repite el Señor, vengo en breve. Sí, y hasta allá me cayó el 20 de que de que Jesús está hablándonos de Apocalipsis, haciéndonos saber que Él viene antes de que suceda la gran tribulación. Esto es, Apocalipsis es para los salvos, es para los que estemos, Él ansioso dice, no se preocupen, yo vengo en breve. Ya vengo, ustedes no van a pasar en todo esto, y es tan obvio que no vamos a pasar en todo eso, porque ¿a quién más le diría al final de la carta, vengo en breve? ¿A quién le diría eso? ¿A los que van a aparecer en los libros? Digamos, en el gran trono blanco, Dios va a estar allí y va a estar juzgando a toda la gente que venga, va a levantar a los muertos de los mares y de los montes, ¿sí? Y todos estos van a resucitar para juicio, para condenación. Sí, que va a tener unos libros y va a tener aparte el libro de la vida del Cordero. Y en el libro de la vida del Cordero estamos nosotros, los nombres de nosotros. Pero todos los demás no están. Todos los demás van a ser condenados al infierno.
Si entonces vengo en breve, obviamente no es para ellos. Vengo en breve es para nosotros, para los salvos, para los que estamos esperando que venga y nos rapte, como a una novia, dice la Biblia. Sí, y eso me llenó de tanta alegría, sí, el saber que Jesús nos hizo saber todo lo que va a pasar, a lo cual somos ajenos. Porque este libro a los salvos nos debe de llenar de gozo, pues. Nos debe de llenar de alegría, porque todo eso no nos va a pasar. De todo eso nos estamos escapando. Y hay gente que pregunta, ¿y salvos de qué? Pues nada más de todo esto. Nosotros somos salvos de todo eso. Salvos del infierno para siempre. Salvos de caer en el lago de fuego que es eterno. Sí, nosotros somos los de Cristo, los de Él, su pertenencia, los que Él ganó con su sangre. Y eso me llenó de alegría, me llenó con tanto gozo, porque el Señor nos dice, ustedes no, por ustedes yo vengo pronto. Oh, gloria a Dios. Vamos a comenzar de alguna forma. No sé si usted ha oído la palabra Maranata. Maranata es una palabra, no es griega, no es griega ni tampoco es hebrea. Es, ¿cómo se llama? Ahorita que me acuerde se lo digo, pero es aramea. Es una palabra aramea. Y esta palabra aramea es la contestación de cuando Jesús dice, vengo en breve. Sí, y es sí, ven Señor Jesús. Esa es la palabra. Hay una iglesia muy grande de Calvary Chapel que se llama Maranata, y es simplemente este gozo de que nosotros somos lo que lo esperamos. Nadie más puede decir eso. Nadie más puede decir Maranata. Nada más los salvos. Maranata, si ya ven Señor Jesús, como dices que vas a venir. Vengo en breve. Introducción. Vamos a comenzar. Dios maravilloso, es en ti en quien confiamos. Es de ti de quien dependemos. Eres tú nuestro guiador, nuestro protector, nuestro amparo, nuestra torre fuerte, nuestra roca. Señor, nosotros confiamos en ti. Ayúdanos para que cada día tengamos más seguridad de estar en ti. Ayúdanos, Dios, para que nunca tengamos la duda de zafarnos de ti. Es en ti para siempre, como tú quieres, Señor, como tú quieres. Guía este estudio, Señor. Ayúdanos para asimilar, para pensar, para ver todo lo que tú tienes que decirnos, porque quieres decirnos esto y obviamente que quieres que lo escuchemos. Quieres que pensemos en todo esto todavía con la postura de que tú vienes pronto por nosotros. Que todavía sobre todo esto, con tu deseo de volver pronto y recogernos a tu pecho y nunca más soltarnos. Ayúdanos a valorarlo, Señor, a valorar ese amor que nos tienes. Ayúdanos, Dios maravilloso, porque de repente como que lo tomamos de hecho, como que eso es lo normal, como que eso no fuera tan importante, que tú nos abraces a tu pecho, Señor, y que nos salves de todos estos juicios terribles. Ayúdanos, Dios, para no pensar que eso es poco. Ayúdanos para valorarlo y disfrutar de tu amor por nosotros y glorificar tu nombre y exaltarte y darnos cada día más y más a ti. En el nombre de Jesús, guía hoy esta noche, Señor. Amén. Voy a comenzar diciendo así, voy a leer. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el único libro profético del Nuevo Testamento. En este libro encontramos la llave que abre las mentes a todas las profecías de la palabra de Dios. Déjenme le digo una cosita, que voy a ir más ahí, vamos a entrar más en esto, pero es la llave que descubre las profecías del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y es importante que Apocalipsis en su mayoría es una forma de que Juan estaba teniendo esta visión en la isla de Patmos, y él estaba encarcelado allí, y Dios le estaba revelando estas cosas, y él estaba escribiéndolas, digamos que en la máxima descripción que su mente podía tener. Sí, cuando habla de un dragón, cuando habla de lo que estaba viendo, imagínense cómo describirlo, cómo escribir lo que él estaba mirando. Sí, por eso es que es
usa muchos símbolos, mucha simbología, porque no podía escribir lo que estaba siendo revelado a sus ojos. Tenía que como pensar en qué se parece a lo que estoy viendo. Sí, y es importante que pensemos así, que veamos esto, porque el Apocalipsis y todos estos símbolos se irían de paso si digamos que no serían tan importantes si no tuvieran relación con nada. La cosa es de que todos esos símbolos que estaba viendo Juan tienen absolutamente mucho que ver, digamos que aunque él estaba nada más como tratando de describir lo que estaba viendo en la visión, todas estas cosas se parecen, tienen que ver, están conectadas a las profecías del Antiguo Testamento. Por eso lo hace tan importante, sí, porque es Dios hablando, pues Dios le estaba dando a él este entender y él estaba escribiendo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas Ezequiel y Daniel. Sí, son cosas tan importantes, sí, que no son sacadas de la imaginación de alguien, no podría, pues. Sí, y aparte no nada más no podría, pero está tan conectado que descubre y descifra las profecías que antes no estaban tan claras. Entonces, obviamente que vamos a estar yendo al Antiguo Testamento para discernir qué es lo que está diciendo en Apocalipsis, porque esto es una realidad. Sí, es tan hermoso el libro de Apocalipsis, especialmente como ya dije, porque nosotros somos espectadores de todo esto, estamos a punto de ser raptados. Gloria a Dios. Yo me acuerdo de que vamos a ser raptados, no sé ni cómo pensarlo, pero lo quiero saber, lo quiero disfrutar, porque imagínense el momento que Dios escoja para raptarnos. Imagínense qué va a estar haciendo usted. Y cuando suceda, ya vamos a saber, ya lo entendemos, pero ¿cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos? Ya llegó el Señor. Sí, vamos a verlo. Caray, Dios quiere y que toque en nuestra generación. Vamos a verlo cuando estamos vivos. Sí, va a tocar, es posible, muy posible. Estamos en los últimos días y Él dijo, vengo pronto, ya vengo. Si acá las Sagradas Escrituras comienzan con una revelación en Génesis, el cómo Dios creó todo el pasado, todo en el pasado. Y Dios termina con Apocalipsis revelándonos todo lo que sucederá en el futuro. Si ustedes se dan cuenta, nadie estaba ahí para decir que Dios creó las cosas. Sí, Moisés, la mayoría de eruditos bíblicos creen que Moisés lo escribió, también tuvo ese tipo de revelaciones como Juan la está teniendo acá. Entonces, Dios le enseñó a Moisés, la que escribió el Génesis, el Éxodo y todo lo demás, sí, cómo hizo las cosas, de dónde apareció Dios. Y él escribió como Dios le dijo. Esto es, Dios nos revela lo que sucedió en el pasado y Dios nos revela lo que va a suceder en el futuro. Esto es lo que Dios quiere, esa es la mente de Dios, ese es el plan que Dios tiene. Entonces, importante que nosotros lo notemos. Dios termina con Apocalipsis revelándonos todo lo que sucederá en el futuro. Es aquí que debemos tener presente la importancia que esta revelación tiene. La revelación por sobre toda la Biblia. Ay, si me emociono de más, me avientan un papelito, ¿no? ¿Sabe usted que la revelación sobre todo, Dios nos dice cómo hizo las cosas en el pasado y cómo las va a hacer los sucesos del futuro? Pero dentro del pasado y del futuro, en toda la Biblia hay una revelación que es por sobre todas las revelaciones. Y es algo que es bien común escucharlo, es algo que hablamos todo el tiempo, pero que no podemos nunca ponerla, digamos, digamos, en el cajón donde ya sabemos las cosas. O sea, aquí está todo lo que yo ya sé. Sí, la revelación más grande de Dios para el hombre es su gracia. Sí, porque sabemos que Él es amoroso y quiere estar con nosotros, pero su justicia no nos lo permite a nosotros. Sí, en el Antiguo Testamento era imposible que alguien pensara que los no judíos, que son los gentiles, tuvieran que ver algo con Dios. Sí, decían los judíos, gracias a Dios, no soy mujer, no soy perro y no soy gentil. Sí, porque el ser gentil era fuera,
No era algo que estaba en el plan de Dios. Pero su gracia, sí, no sé si usted lo haya pensado, pero la gracia de Dios es el regalo, sí, sobre su justicia. Esto es, no pasando su justicia por alto, pero haciendo justicia porque Él murió por nosotros. Esto es, todavía su ira contra el pecado fue saciada a través de la muerte de Jesús, pero no en nuestra vida. Eso es, no nuestra muerte, sino la de Él. Entonces, es la muerte de Jesús que nos quita el pecado, que manifiesta el poder de Dios en su justicia, pero es su gracia que nos da a nosotros el perdón y la vida eterna. Sí, es la gracia de Dios, la revelación más grande de toda la Biblia, porque regalado nos dio el cielo. Porque regalado nos dio el cielo a judíos y a no judíos. Ningún judío puede entrar al cielo sin la gracia de Dios, por cuanto todos pecaron, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero su gracia, para los del Antiguo Testamento y para los del Nuevo Testamento, nos salvó. Si Dios usó su gracia, nos manifestó su gracia, y por su gracia todos somos salvos. Gloria a Dios. Por la cual, la gracia, hoy somos salvos, los gentiles, los que no somos judíos. En el Antiguo Testamento nunca se menciona la entidad que somos. Esto es, en el Antiguo Testamento no hay una sola vez que hable de la iglesia de Cristo. Es todo nomás Israel, son los judíos. Sí, pero no se habla de la iglesia. En Efesios 3, del 2 al 6, dice así, y dice Pablo, y me gustó mucho porque, ve cómo dice, va. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, porque no se había oído eso antes. Entonces Pablo dice, si es que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios, ¿cómo es que va a ser distribuida? Dice Pablo, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esta es la revelación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sí, esa revelación que Pablo trae, que Dios le dijo, que el Espíritu Santo le revela, es simplemente increíble. Te aseguro que los judíos rasgaban sus ropas cuando oyeron esto que Pablo dijo. Somos coherederos con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Coherederos con Él, esto es de la misma calidad, el mismo nivel. Nosotros no somos menos o somos más, ni ellos. Todos somos al mismo nivel por la gracia de Dios. Miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. En el Evangelio se revela el poder para salvar a todos los hombres, que es su gracia. Por lo que fue revelado en esos últimos tiempos en los no judíos, junto a los judíos, somos el cuerpo de Cristo. Esto es, el cuerpo de Cristo está formado de judíos y no judíos. Por eso, hermanos de mi corazón y de mi vida, por eso nosotros no somos el nuevo Israel. Sí, hay gente que dice o que tiene en su mente que Dios tenía su pueblo Israel, pero que ahora nosotros somos el nuevo Israel, lo cual es falso. Sí, porque la iglesia de Cristo está formado de judíos y de no judíos. Entonces no podemos, es una entidad nueva pues. Sí, no podemos decir que somos la próxima generación de los judíos y ellos se quedaron atrás. No podemos decir eso, porque el cuerpo de Cristo se forma por su gracia a todo aquel que crea, a todo aquel que esperó en Jesús, en el Mesías, por la fe, por su gracia. Ahora, en Apocalipsis, la iglesia, este cuerpo que estamos hablando, juega un papel céntrico en esta profecía final, donde en realidad no es la historia de lo que pasa en los últimos días, de lo cual sí habla este libro, pero toda la profecía tiene su base en la venida de Jesús por su iglesia. Sí. Yo creo que es tan importante, como ya dije, el Apocalipsis, esta revelación de Jesucristo
a su iglesia tiene que ver no con los sucesos increíbles que vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Pero tiene que ver con su venida, pues, no más. Y su venida, digamos, póngalo así, su venida no tiene que ver con todos estos sucesos, porque su venida a raptar su iglesia sucede antes de todos los sucesos, antes de todos estos puntos. Entonces, el punto principal de Jesús al decirnos esto es su venida, antes de todo esto. Entonces, todo lo demás que está aquí, que es importante, no es tan importante comparado con el rapto de la iglesia, comparado con que Él viene pronto, si ya viene a llevarnos. Entonces, la venida de Jesús es la revelación más importante. Se revela a Jesucristo mismo durante toda la tribulación, pero antes pues nos lleva. Va dirigida a la iglesia que será raptada por su Señor, que les promete, dice al final de Apocalipsis, vengo en breve. Amén. En el versículo 7 de Apocalipsis 22 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El capítulo 22 es el último de la Biblia. Entonces Jesús quiere que la estudiemos, pues. Él desea que nosotros analicemos todas estas profecías, que las pensemos, porque entre más las conozcamos, más gozo vamos a tener, más ansias de que ya regrese. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:20. Si te fijas, es el último capítulo de la Biblia en donde ya habló de todas las plagas, de todos los juicios con las trompetas, de las copas de la ira de Dios, todo esto. Pero en el último capítulo de la Biblia, 3 veces pone tanto énfasis en decir, yo vengo en breve y traigo mi premio conmigo. ¿A quién se refiere? Obviamente, sí, el punto de todo esto es a nosotros, pues. Apocalipsis es para nosotros. Sí, aunque todos los eventos no nos importan, digamos, no estamos sujetos a ningún evento de estos, pero Dios nos lo quiere revelar a nosotros. A los que no creen, sí, ni les va ni les viene, a esos va a castigar. Sí, pero nos hace saber a nosotros eso. Ahora, ¿por cuál razón cree usted? Dice la Biblia que Él nos va, dice en Efesios 1. Si usted lee todo el capítulo de Efesios 1, se va a dar cuenta que Jesús es por sobre todas las cosas. Él tiene autoridad por sobre todas las jerarquías angelicales, por sobre todos los seres, sean celestiales o infernales. Y luego dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual reina con Él. Si Jesús nos comparte todo esto porque nosotros somos su cuerpo que reina con Él eternamente. Es un lugar tan grande. Es obviamente que el describirlo suena como que presumimos estar en ese lugar. Suena como una clase de vanidad, pero si Él dice que eso es su cuerpo, su iglesia, hombre, yo creo que tenemos que disfrutarlo. Sí, yo creo que no es nada malo que lo digamos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, de cual Él es la cabeza. Y con Él vamos a reinar porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre. Sí, es tan grande el lugar que Dios le da a su iglesia. Y ve qué importante es esto. Nos dio la libertad de rechazarlo. Dios nos hizo inteligentes, capaces de rechazarlo. Y sí, la mayoría de toda la humanidad en todos los tiempos, porque tienen capacidad de rechazarlo, lo han hecho. Es la minoría los que hemos seguido a Jesús, los que hemos aceptado su muerte como pago por nuestro pecado y su gracia como el perdón y la vida eterna. Y hay gente que Pablo dijo, esto es una locura, hablo como loco, pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, imagínate, si no tienes a Jesús, entonces no tienes todo esto. No eres su cuerpo, ni vas a reinar con Él, ni tienes el cielo, ni nada. Al contrario, tienes un castigo terrible en el infierno y todo porque tu inteligencia que Dios te dio, lo usaste al contrario del propósito con la cual Dios te lo dio.
Si Dios hubiera querido tenernos con Él a fuerzas, lo hubiera hecho. ¿Quién cree que no? ¿Quién se lo hubiera revelado de los hombres? Dios nos dio la autoridad porque Él quiere. En su soberanía nos dio la autoridad para rechazarlo o no. Y qué importante es que dijimos sí, por voluntad lo seguimos y luego Él nos revela estas cosas. Dice que Él quiere estar con nosotros. Y cuando dice la Biblia, el tabernáculo de Dios con los hombres es el hogar, la morada de Dios con nosotros. Sí, de repente podemos, una de dos, o nos vamos como a la orilla, oh no, pero yo soy bien humilde, yo nada. O de repente podemos pensar, es que el Señor quiere estar conmigo. Mira más, yo qué bonito soy bien. ¿Quién no quiere estar conmigo, hombre? Y la cosa es de que, wow, cuando Él lo dice suena diferente, pues. Quiero que estén donde yo estoy. ¿Imaginas? Qué chulada. Él dice, ustedes no me amaron. No, primero los amé yo y luego ustedes me siguieron a amarme. Sí, Jesús es tan dulce, Dios es tan maravilloso que nos amó cuando todavía dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos, dice la Biblia, Romanos 5:8. Sí, ahora cuando tenemos esta gloria, esta información tan maravillosa que somos de Él, los suyos, yo digo, qué bueno que lo aceptamos. Qué bueno que dijimos sí, que lo seguimos con toda conciencia, porque eso es lo que Él quiere. Nadie va a ir al cielo por casualidad. Nadie. En Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Maranata, sí, ven Señor Jesús. La mayoría de toda profecía es después del rapto. Yo puse acá, entendimos, y puse y entendimos porque todas las profecías de los últimos tiempos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis, son profecías que están listas para venir después del rapto de la iglesia. Porque el evento que nos corresponde a nosotros es antes de que todas las profecías se cumplan. Porque Él nos lleva a casa. Porque Él nos lleva a casa. Ha habido muchos que dieron variadas interpretaciones de Apocalipsis, las cuales no vamos a ir a discutir, porque hay una sola forma de interpretación para este libro tan importante. Déjame le digo algo que estudié, no creo que lo haya puesto acá, pero Juan estaba preso. Se dice quién estaba gobernando en ese tiempo y ahora podemos encontrarnos en qué tiempo, porque al finales del que estaba reinando allí, dice al finales del reinado de este fulano, que vamos a ver, ahorita lo voy a leer, es cuando Juan escribió que él estaba preso en la isla de Patmos. Entonces podemos saber que Juan estaba preso en la isla de Patmos, pero también que era el año 95, en el primer siglo. Ahí fue cuando Juan escribió. Cuando Juan escribió esto, porque muchos dicen que él es el más viejo de los discípulos, porque estaba en la cárcel, no lo mataron. ¿Sí? Hay gente, hay como historias que dicen que lo habían hervido como en caldo, pero no murió. Total de que él tenía más o menos unos 100 años cuando murió. Pues al decir que tenía como 100 años, entonces lo que sucede aquí es de que él tenía, como era tan importante este apóstol Juan, porque era el último de los 12, entonces tenía mucha gente que lo oía, tenía muchos seguidores. Y entre ellos hay unos que son conocidos como Papías, como Jerónimo. Esas personas estaban, no sé si Jerónimo, pero Papías sí. Y la cosa es de que son gente que escribió en el primer siglo pegado al segundo siglo. Entonces que estaban, les digo todo esto, lo que quería decir desde el principio es de que Juan escribió en la isla de Patmos en el año 95 el Apocalipsis. Pero fue de tanto impacto y era tan popular que mucha gente decía, yo la escribí, o escribían diferentes apocalipsis, diferentes, muchas, ¿verdad? Entonces era como un mercado de apocalipsis por todos lados, ¿verdad? Porque la gente esto le había causado impacto, entonces la gente estaba aprovechando para tener mi propio apocalipsis, porque yo también soy escritor, y así, total de que no pudo ser
No, digamos que las personas, los oidores de Juan, los discípulos de Juan, defendían lo que Juan decía, y ellos, lo que sucedió acá es que los escritores que conocieron a Juan decían, no, este es el Apocalipsis de nuestro maestro Juan, ¿sí? Y en donde, digamos, en donde nadie puede compararse con el Apocalipsis de Juan, es porque en las cartas de Juan, sí, hay veces que es difícil discernir si alguna de las cartas de los evangelios o de las cartas, porque no se dice quién las escribió. Por ejemplo, Hebreos, nadie sabe quién la escribió, ¿verdad? Nomás está ahí. Muchos decimos, yo opino que fue Pablo, pero no estamos ciertos. A lo mejor fue Apolo, que también tiene mucho conocimiento de la Biblia. Sí, la cosa es de que Apocalipsis, así como está, Juan menciona 4 veces su nombre. Entonces, no hay duda cuando él dice, yo, Juan, estaba aquí. Lo dice 3 veces en el primer capítulo y una vez más en el último capítulo. Que estaba Juan ahí, que vio a este ángel, que se le arrodilló, que le dijo, levántate, soy consiervo tuyo. Pero vuelve a mencionar su nombre. Entonces, no hay ninguna duda que este es el Apocalipsis de Juan, que todas las demás eran copias, eran nada, sí, y que Juan la escribió. Entonces, tenemos una escritura verdadera, digamos que respaldada por testigos que conocían a Juan y que defendieron esta carta, esta epístola. Otra cosa, déjenme, no sé si lo puse acá, déjenme le digo todo. Esta carta, muchos dicen que no podía haber sido Juan, que porque esta carta es diferente que todas sus demás cartas y no se le puede llamar epístola. Pero si la leemos, aquí dice que es, aquí, por ejemplo, en el versículo 4, ve lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, era y el que ha de venir. O sea, es una carta. Es una carta dirigida a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Y dice, yo Juan la escribo. Entonces, sí es posible que se diga, o no es posible, es una carta, ¿sí? Que se envía a las iglesias como las demás cartas. Ahora, si nos quedamos solamente como que es una carta que fue enviada a las iglesias, sería también un error, porque aquí dice, el que sea que escuche esta profecía y le quite o le ponga, si esto le hace, digamos que lo hace para todo mundo. Sí, no es una carta, aunque aquí dice que era para las iglesias de Asia, pero menciona las 7 iglesias de Asia. Y el 7 es un número universal, es como el completo de todo. Entonces, de principio a fin, las 7 iglesias es aún esta iglesia, aún nosotros. Entonces, todas esas cosas, se los prometo que me apasionan, son súper interesantes y cuando las entendemos es como que, ok, dale pues. ¿Sí o no? ¿Le damos? ¿Sí? ¿Continuamos? Ok. O nomás yo estoy aquí emocionado. ¿Qué hago para que se despierten? Voy a empezar a agarrar papelitos. Ahí te va. Dice acá. ¿Dónde estaba? Ok. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Va dirigida a la iglesia que será raptada por su Señor. Sí, al final de cuentas vamos a entender que las 7 iglesias, sí, a quien va dirigida la carta es a la iglesia que será raptada. A esta va dirigida la carta, el Apocalipsis, esta epístola a nosotros. Les promete, vengo en breve. Amén. En Apocalipsis 27, ya había dicho esto, ¿verdad? Aquí vengo pronto, Apocalipsis 2:20, 22:20. La mayoría, terminando allí, donde dice Apocalipsis 22:20, dice, la mayoría de toda la profecía es después del rapto. Ahora sí ya entendimos muy bien esto. Nosotros somos el propósito de escribir esta carta y nosotros somos, digamos que detrás de todas las profecías, porque el Señor nos va a llevar antes de que todo lo que va a tener que suceder, todos los juicios sucedan, porque el juicio de la iglesia sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Ha habido muchos, ya había también dicho esto, pero lo vuelvo otra vez. Ha habido muchos que dieron variadas interpretaciones de Apocalipsis, las cuales no vamos a ir a discutir porque hay una sola forma de interpretación para este libro tan importante, que es con conocimiento de las demás profecías de la Biblia. Esto es, tenemos que ver la Biblia para discernir qué nos está diciendo Apocalipsis.
especialmente del profeta Ezequiel y Daniel, en conjunto con las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24, Mateo 25 y primera y segunda de Tesalonicenses. Sí, esos son los lugares en donde Jesús habló del fin de los tiempos, los cuales vamos a estar recordando durante el estudio de la carta. Nadie puede tener una interpretación única, eso sería una interpretación diferente, diferente que todos los demás, porque entonces estaría mintiendo, ¿sí? Porque cuando nosotros entendemos que la correcta interpretación de Apocalipsis es con base a todo lo que ya está escrito, no hay forma de inventarle nada o sacarle nada o quitarle nada, porque todo está ya profetizado. Entonces, para saber qué está diciendo aquí, tenemos que ir al Antiguo Testamento, y quien sea que lo haga, lo va a encontrar. Esto es, no hay forma de hacerla chiquita o más grande. Hay una sola interpretación y tenemos todos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, obviamente. Nadie puede tener su propia interpretación. Sería pues un engaño el que diga yo tengo la verdadera interpretación y todos los demás están equivocados. Ese sería un engañador. En 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que ninguna profecía es con el beneficio o con el interés humano, sino que la profecía, por eso es que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, porque la Biblia es la palabra de Dios, la profecía más segura. Nada que ver con qué es lo que yo voy a profetizar. Sí, nosotros todos somos profetas porque tenemos la profecía más segura, la palabra profética más segura. No es algo que a veces que yo he escuchado que alguien dice, es que el Señor está diciendo que va a sanar a esta persona. Tenemos que pensar si es mi deseo ese, ¿verdad? O si de verdad está hablando Dios, porque muchas veces nos sana y no podemos pasar por desapercibido que si esta persona dijo que Dios le iba a sanar y luego no sana, ahí está pasando un problema, pues. Sí, en el Antiguo Testamento a un profeta que profetizaba algo que no se cumplía, lo mataban a pedradas. Sí, ahora cualquier persona dice, yo profetizo que esto y esto, y luego no pasa, y luego nadie dice nada. Y luego ya, no, es que llovió, ¿verdad? Se nubló. Y sacan todas las excusas que haya, pero no se cumple lo que dicen. Y siguen diciendo más profecías a ver si alguna le pega, ¿verdad? Entonces no puede ser eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y esta palabra entonces nos hace a todos profetas, porque hablamos la palabra de Dios. Ahí es lo que dice acá. Es Dios quien revela la profecía, no es que los hombres la inventemos. Amén. Es revelada inspirados por el Espíritu Santo. En este libro tenemos muy en claro quién lo escribió. Digo esto porque en el primer siglo, voy a hablar más o menos de lo que dije hace ratito, en el primer siglo esta revelación fue tan impactante que muchos mentirosos querían decir que ellos le escribieron o inventaban otras apocalipsis. Pero para los discípulos de Juan fue muy sencillo, pues el autor se menciona, el autor menciona su nombre 4 veces, que es en Apocalipsis 1:1 al comenzar, 1:4, 1:9 y 22:8 en el último capítulo. Entonces sabemos que el que escribió Apocalipsis es apóstol Juan, el discípulo más amado, como él se mencionaba. Y sus discípulos, que eran los discípulos de Juan, que lo oían, ya en el primer siglo, que era Domiciano. Ahí te va. Este rey que estaba, por eso es que podemos sacar en qué año, porque Domiciano estaba reinando en ese tiempo y reinó del año 81 hasta el 95. Y dice la Biblia que los últimos años de Domiciano es que estaba Juan en la cárcel, en Patmos. Entonces ahora sabemos que si de ahí salió la revelación, fue en el año 95, que fue el último año de Domiciano, que es el 95 después de Cristo. Y fue cuando fíjese, déjeme le digo otra cosita que voy a compartir hacia la brava. Las letras antes de Cristo y después de Cristo se hicieron con el propósito ese, ¿sí? De que la era antes de Jesús
Y a veces le ponen AC, ese es antes de Cristo, pero luego AC también. Y AC era en el día de Jesús. Esto es antes de Jesús y luego siempre con Jesús. Eso lo estaba leyendo cuando fui a investigarlo, por qué antes de Cristo, después de Cristo, cómo se escribía, pero se me hizo interesante. Sí, porque ahora lo quieren poner en la era común, te quieren cambiar un poco, sí, porque ya no quieren que se oiga religioso, lo cual se equivocan porque de todos modos se habla de la era de Jesús o no de Jesús. Sí, de antes de Jesús o después, no importa que digan que común o que no común, de todos modos el año 1, aunque hay una pequeña controversia entre el año 1 y el año 4, pero es de la era antes de Cristo y con Cristo enseguida. Sí, antes de Cristo, después de Cristo. Eso lo puede leer usted en cualquier libro. Pues y acá, y fue cuando desde la isla de Patmos, más o menos en el año 95, desde la isla de Patmos, la escribió por orden de Dios, esto es, inspirada por Dios. Dios le dijo a Juan, escribe esto y esto y esto es lo que quiero que escribas, y él pues obedientemente la escribió a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero en el versículo 3 dice, déjeme se lo leo, bienaventurado el que lee, esto es, pasa a las 7 iglesias y se convierte ahora en la iglesia que va a venir a recibir a Jesús, porque bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice en el versículo 3. Esto es, ya se escribió para las 7 iglesias, lo cual es el completo. Ahora sabemos pues que es a la iglesia que va a ser raptada. Amén. Dice, el que lee esto lo amplía a toda la epístola, que dice, pero el cuerpo completo de creyentes, que es la iglesia, el propósito de la carta está en el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sí, así de sencillo. Jesucristo usó al apóstol Juan para revelarnos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito de Apocalipsis, cosas que van a pasar, para mostrar las cosas que pronto sucederán. El centro de todos los eventos futuros es Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor y justo juez. Durante el curso de la carta vemos que Él, esto es Jesús, actúa. Él es el que actúa en toda la carta. En toda Apocalipsis vamos a ver una y otra vez a Jesús, sea antes del rapto, que sucede en el capítulo 4, o después del rapto. En todo está Jesús. Jesús es el centro de atención, es el centro de la carta de Apocalipsis. Y al término de Apocalipsis, Jesús nos indica que viene pues pronto. Es nuestro Señor Jesús el centro de todo. En capítulo 1, versículo 19, déjenme se los leo. Apocalipsis 1, 19, está la manera correcta de la división del libro. Sí, es que no hay una forma de decir, es que yo lo interpreto diferente. Cuando estás, digamos, ya sabes la intención, ya sabes cuál es el propósito, va a revelar cosas que van a suceder, y luego llega hasta el versículo 19 y luego dice, Jesús le dice a Juan en revelación, escribe las cosas. Son 3 cosas, son 3 partes de todo el libro. Las que has visto en el pasado, las que son y las que han de ser después de estas. Son 3 tiempos que se divide el libro de Apocalipsis, y Jesús le dice a Juan, escribe estas cosas, las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pues si acá las cosas, ahí van las 3 cosas, ¿ok? La primera son las cosas que has visto, y eso está del versículo 12 al 18 del capítulo 1. Juan ha visto que Jesús que está en medio de los 7 candeleros de oro y de las 7 iglesias como justo juez. Esto es, Jesús es el que gobierna la iglesia. Esto Juan ya lo sabía, eso es lo que él ya había visto, eso es lo que estaba, por Jesús se hizo la iglesia. Entonces, esas son las primeras cosas, las que hablan de Jesús gobernando pues en las iglesias. En el segundo punto, las que son,
tienen que ser las 7 iglesias. ¿Y cómo nos da la descripción de estas? Esto es, hay 7 cartas a las 7 iglesias. Entonces esas son las cosas que son. Describe cada iglesia, la describe y le da órdenes y digamos que la descubre en sus males y en sus bienes con cada una de las cartas. Y esas son las cosas que son. Ahí te va, es la realidad de la iglesia de principio a fin. Ese es el completo de las 7 iglesias y esas son las cosas que son, ¿sí? De las iglesias. Porque porque nos da la descripción y de estas hablando en un general de lo que es pues la iglesia de principio a fin, como está escrito en los capítulos del 2 al 3. Entonces ya vimos que las cosas que eran en el capítulo 1, las cosas que son, que es las iglesias o la iglesia de Cristo, es del capítulo 2 al capítulo 3. Y en el último punto, que es del capítulo 4 en adelante, las que han de ser después de estas. Es increíble. Claro, es increíblemente claro que de aquí en adelante, esto es del capítulo 4 en adelante, serán mostrados los eventos que sucederán después del rapto de la iglesia. Del capítulo 4 hasta el capítulo 21. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice, vamos, déjenme les digo lo que dice, porque es tan interesante esto. Dice en el capítulo 4, versículo 1, después de esto es Juan, ya Jesús le había revelado las iglesias y le había hablado de cada iglesia, de las 7 iglesias, hablando en el general de todas las características de toda la iglesia de Cristo. Y luego en el capítulo 4 le dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. ¿Qué cree que sea esto? Es el rapto de la iglesia. En el capítulo 4, la iglesia deja la tierra y sube al cielo. Y de ahí para adelante, todo se desenvuelve después del rapto de la iglesia. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice aquí, Juan vio a los 24 ancianos, quienes representan a toda la raza humana. Hay muchas gentes que simplemente hablan de los 24 ancianos como seres celestiales, ¿verdad? Pero lo que hacen, que voy a ir a ver ahorita, habla de que estos, obviamente aquí ya no estamos en la tierra, ya Juan en su visión subió al cielo, está viendo al anciano de días rodeado de 24 ancianos. Esos 24 ancianos tienen que ser por fuerza, y les voy a decir por qué, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, representando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, esto es la raza humana alrededor del trono de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque después, ahorita lo voy a ver, pero déjame se los digo. Estos 24 ancianos cantan un canto y dicen, por tu sangre nos has redimido a nosotros. Sí, tiene que ser, pues nadie más es redimido. Los ángeles no son redimidos. Los demonios no son redimidos, los animales no son redimidos, son la raza humana, ¿sí? Que está rodeando el trono de Dios y que ahora cantan este canto de alegría y de júbilo en el cielo, frente al Cordero de Dios. Otra vez, dice aquí que Juan vio 24 ancianos, quienes representan toda la raza humana redimida. Sí, no toda la raza humana aún se redimió, a los redimidos, estamos en el cielo. Ya en el ámbito celestial, cantando y adorando al Cordero por redimirnos. Pueden leer el capítulo 5, que ya de ahí es en adelante. Capítulo 5, versículos del 8 al 9 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, obviamente que es todos nosotros, en oraciones, y que estaban derramando eso ante Dios, y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, que es sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Sí,
es tan claro, ¿a poco no? ¿Verdad? Si es tan clarito, nosotros somos los que estamos frente a Dios cantando gracias Jesús por salvarnos. Nos redimió de todas las razas, lenguas y colores. Lo puse acá. Fuiste inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis hoy día, Apocalipsis es la señal de Dios para el creyente. Esto es, el Señor nos habla y nos dice, ahí estoy, ahí vengo iglesia mía, ahí vengo. Nosotros, ahí viene el Señor. Es la señal de que Él no se ha olvidado de nosotros. Es la señal de que Él está todavía, digamos que, desenvolviendo su plan. Nosotros no sabemos por qué se está entreteniendo, o si es esa entretención o todavía lo está haciendo rápido, pero lo que sí sabemos es de que nosotros somos los que lo esperamos a la hora que Él venga. Y Él dice, ya vengo, ahí vengo en breve. Desde el capítulo 4 en adelante vemos a Dios como creador que gobierna. Vemos a Jesús como el Cordero sacrificado y a los creyentes alrededor del trono del cielo. Del capítulo 4 al 5 vemos eso, ya lo vimos ahorita, cómo está Dios, el Cordero en medio del trono y toda la iglesia, toda la humanidad redimida adorándolo. En el capítulo 6 al 11 vemos que el Cordero abre los 7 sellos del libro. Después 7 ángeles tocan las 7 trompetas, primero con 2 series de terribles plagas y juicios. También las 7 trompetas nos llevarán a discernir el misterio de Dios para que llegáremos al reinado de Jesús por 1000 años. Esto es, del capítulo 6 hasta el 11 va a irnos, Dios nos vaya dando discernimiento hasta llegar al milenio. Sí, de repente uno pensaría que Apocalipsis es en forma cronológica, pero no es que no sea, pero hace énfasis, y de repente como hasta en el 11 ya se fue hasta el milenio y luego se regresa a hablar, a ver cómo se miraba el pueblo y cómo se miraba esto, sí, y nos va a hablar cosas. Entonces eso es lo importante, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, discernir hasta dónde llegó y cómo se está devolviendo y qué es lo que está pasando, porque vamos a adentrarnos en este libro tan misterioso y tan apasionante y tan bueno, lleno de esperanza para nosotros. Amén. Y veremos cómo Dios echa al diablo al mundo. También conoceremos al hombre más poderoso en este tiempo, que es, vamos a conocerlo, que es la cabeza del imperio romano. Y por fin, después de ese, llega el anticristo. En los capítulos 14 al 15 conoceremos 2 clases de mártires. Y en el capítulo 16 habrá una tercera serie de juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 17 al 18 veremos el juicio contra Babilonia, lo cual es el abandono de la fe cristiana, que abandonan pues a Dios. Es terrible lo que va a pasar allá. En el capítulo 19 volvemos a ver a Jesús en su aparición aquí en la tierra, que es su segunda venida. No sé si usted esté confundido o si esté consciente de esto, pero Jesús, cuando nos va a raptar, no toca la tierra. Dice que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Su segunda venida, Él viene y toca la tierra. Dice que va a poner su pie en Jerusalén y va a reinar por 1000 años. Va a establecer su reino. Esa es la segunda venida de Jesús, en donde no viene a salvar a nadie, sino que viene como justo juez. A nosotros, en su primer venida, nos dio el cielo en la cruz. Capítulos 20 al 22 nos muestra cómo será el milenio, si esto es ya dentro del milenio, y el estado eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra. El llamado de Jesús a todos, especialmente al creyente. Si es el llamado de Jesús a todos. Apocalipsis lo pueden leer quien sea, pero el creyente tiene en su corazón este gozo de ser el raptado, ¿sí? De ser nosotros los que hemos sido librados de este tiempo que Dios va a tratar con Israel. Es de lo más glorioso e increíblemente maravilloso. Jesús dice, vengo pues en breve. Esta advertencia para unos, imagínate, los que son sus enemigos, y Él dice, vengo en breve. Es terrible. O informe, o llamado, ¿sí? Para nosotros es
Es maravilloso, es un aviso que Él nos da y viene el Señor. No nos debe de activar. Si estas palabras de Jesús que dice vengo en breve, nos deben de mover, de poner activos, de empezar a hacer cosas, porque el Señor ya viene, pues no se tarda. Tenemos que andar en sus caminos, a hacer su voluntad. Pedro lo describe así cuando habló de este tiempo. Lo describe de esta forma, en 2 de Pedro 3:11. Sí, Pedro habló de cómo el cielo va a ser apachurrado como un pergamino y la tierra va a ser disuelta. Y luego dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? Cuando Jesús dice, vengo en breve, es un hecho, es una realidad. Él regresa, ¿sí? Y viene por nosotros y, y va a venir a juzgar a toda la gente que se quedó acá. Entonces nuestra actitud, nuestra reacción debe de ser de agarrar las escrituras, aprenderlas y practicarlas. Porque el Señor ya viene. Pues no es que Él venga y nos vamos a ir a la playa, sino que Él viene y nos tenemos que poner activos. Sí, cuán santa tiene que ser nuestra manera de vivir, dice Pedro. Vengo en breve. Maranata, decimos la iglesia. Ven, sí, ven, Señor Jesús. El último versículo de todo Apocalipsis tiene que ver con a quién le fue escrita pues la carta, y es Apocalipsis 21, 22, 21, el último versículo. El versículo 20 es donde Jesús dice vengo en breve. El 21 es el término, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. ¿A quién va dirigida la gracia de Dios? ¿A quién se dirige con que la gracia sea contigo? A ninguno de los no salvos, a ninguno. Entonces la carta de Apocalipsis es para nosotros y el Señor dice que la gracia de Dios esté con ustedes. Yo ya estoy a punto de regresar. Conclusión. No me canso de decirlo. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, el que testifica, el que avala lo que está dicho aquí, ciertamente vengo en breve. Amén. Maranata. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Déjeme le digo una cosita antes de acabar. Yo leyendo todas estas cosas, como ya dije, esta carta no es una carta regular que vemos en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Esta es una carta increíble, sí, que Dios nos revela con cosas maravillosas, no humanas, sí, hechos increíbles, como esos granizos que van a suceder, como los dos testigos que resucitan, dos hombres, sí, cosas muy, muy importantes y muy graves que pasan en esta carta. Y al final de cuentas, todo esto Dios nos lo dice a nosotros, aunque nosotros no vamos a estar ahí, pero ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué nos informa? Como ya dije, pues porque con Él somos, pues. Él quiere compartirnos esto, reinamos con Él, Él dice eso. Entonces yo creo que ir a través de Apocalipsis es una clase de que nos sentamos con Jesús y nos dice, esto es lo que vamos a hacer. Es como que nos sentamos en el cuartel de operaciones con Cristo para ver qué es lo que va a suceder con los no creyentes. Qué importante es esto. Ahora, como ya dije, no en presunción, pero qué importante que el Señor nos diga esto, que nos ponga en esa posición. Es como que estamos, no sé si es la escuela y estamos en la dirección. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquillo y el que iba a la dirección o lo iban a castigar o lo iban a correr. Nunca era para darle un premio y nosotros vamos a ir a la dirección de la escuela con Jesús. Él nos llama y nos dice, los del tercero B son bien burros, estos los vamos a poner acá y vamos a correrlos de la escuela, porque nosotros somos con Él, con Cristo. Nos da este lugar tan grande y nos promete, vengo pronto para raptarlos, para llevarlos conmigo al cielo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta carta de Apocalipsis. Ayúdanos, Dios, para que veamos cada detalle, para que crezcamos en tu gracia, que crezcamos en el conocimiento de tu amor. Ayúdanos, Dios, para reconocer cuánto nos amas, para disfrutar y presumir de tu amor por nosotros.
Porque esto es lo que es Apocalipsis. Es que tú nos haces parte contigo de tu plan que tú tienes. Nos asocias contigo. Ayúdanos, Señor, para que esta sociedad nos transforme. Y ahora nos transforme en que tomemos responsabilidad por el lugar que tú nos has dado y no quepa en nosotros el vivir como el mundo vive. Ayúdanos, Dios, para que en esta posición que tú nos has puesto increíblemente, demos el cuarto, lleguemos al nivel que estemos ahí sintiendo o sabiéndonos que estamos en el lugar que tú nos pusiste correctamente. Ayúdanos, Dios, para que nuestra manera de vivir sea santa, que seamos hijos tuyos íntegros en el cada día. Santísimo, fortalécenos. Aún, Señor, podemos clamar a tu amor para que nos ayudes en el poder de tu Espíritu para vivir santamente. No nos dejes solos, porque no podemos vivir santamente solos. Ocupamos tu poder en nosotros. Dirígenos, hazlo tú, Señor, hazlo tú. A través de Apocalipsis, cada vez que veamos todo lo que tú estás haciendo, todo lo que va a pasar, ayúdanos para tomar responsabilidad y hacerlo con gozo. Investigar, analizar Apocalipsis, porque es lo que tú quieres. Ayúdanos a poner atención y crecer en el conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Que Dios los bendiga bien muchote. Los quiero mucho. Y aquí estamos para servirlos. Buenas noches. Ya se pueden despertar. Gloria a Dios. Les voy a adelantar, para el domingo yo creo que no voy a poder hablar de otra cosa más que de su gracia. Amén. Entonces vamos a enfocarnos en la gracia para el domingo. Dios los bendiga.